Bienvenidos a los debates de Sanitaria 2000. Hoy vamos a hablar de un tema candente que está en todos los medios de comunicación, que son las vacunas. Lo que pasa es que hoy lo vamos a tratar desde la perspectiva de la obligatoriedad o no de vacunar a nuestros niños. Para ello, pues nos hemos rodeado de invitados expertos en la materia, a los que voy a pasar a presentar y agradecer, por supuesto, que hayan participado en el debate. Voy a empezar por mi izquierda. Allí tenemos a Elena Moya, que es directora de desarrollo de la Fundación Irene Mejías contra la meningitis. A su lado está Enzo Lacerini, socio director de la Oficina Jurídica Sociosanitaria. A mi izquierda tengo a Antoni Mateu, es secretario de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, y agradezco especialmente su presencia hoy aquí porque ha venido desde Barcelona. A mi derecha tengo a Ricardo de Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario. Y a su lado, a su derecha, tengo a Mos García Rojas, que es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Así que bueno, muchísimas gracias por venir a todos, insisto, y vamos a abrir un turno de puesta de las opiniones de cada uno. Vamos a empezar, si os parece, por Elena Moya. Elena, obligatoriedad de las vacunas sí, obligatoriedad de las vacunas no. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a mí me gusta empezar estos debates diciendo que merece razones y no pasiones. Nosotros llevamos 10 años ya de andadura como Fundación contra la Meningitis, y entonces la vacunación para nosotros ha sido una de las luchas del principio como prevención ante una bacteria. Nosotros somos una representación de pacientes y no somos médicos, con lo cual cuando hablamos de salud nos fiamos de lo que nos dice nuestro comité científico. Tenemos al pediatra doctor Ruiz Canela, Ruiz Contreras, y tenemos el doctor Juan Casado Flores, de aquí del Niño Jesús de Madrid, y de Vigo tenemos al doctor Federico Martinón, con lo cual cuando nosotros hablamos de salud decimos y publicamos lo que nos dice nuestro comité científico. ¿Qué dicen los pediatras y los científicos? Que la vacunación es la única prevención ante las bacterias, con lo cual somos una fundación de pacientes que en este sentido ayudamos en nuestras divulgaciones a ser un colectivo pro vacunas. De todas formas, creo y tengo entendido que no es un tema en España que nos tiene que preocupar mucho frente a otros países como Estados Unidos o Inglaterra, ¿no? Nosotros lo que hemos leído en la información es que somos un país que desde hace 30 años, a pesar de la no obligatoriedad, tenemos más de un 90% de niños vacunados. Creo que es así, ¿no? Entonces, bueno, seguimos nosotros como asociación de pacientes hablando bien de la vacunación como única prevención. Yo soy una superviviente de meningitis, pero el nombre de la fundación lleva el nombre de Irene porque falleció después de 24 horas después de los primeros síntomas por una sepsis meningocócica. A mí el bicho que me invadió a los 4 años era un meningococo. Bueno, pues estoy aquí porque un pediatra tuvo la honestidad de decir a mis padres: la solución está en el hospital, no está aquí, llevadla corriendo. Pues las primeras petequias las tuve ahí. Irene no tuvo esa suerte. Entonces, como asociación de pacientes, nosotros somos una fundación que aboga por la vacunación, pero siempre desde la confianza pediatra, papá, pediatra, mamá. No sé, yo creo que la obligatoriedad en los países donde está no tiene una tasa mayor de inmunización. Yo creo que esta es nuestra postura. De hecho, hemos escrito una carta a la Agencia Española del Medicamento para que distribuyan en las farmacias la nueva vacuna contra el mínimo B. Esa es nuestra posición. Muy bien, muchas gracias, Elena. Enzo, tú. Sí, muchas gracias. Yo creo que debemos empezar por dejar claro, ¿no?, que en España sí que no existe la obligación de vacunación. Y esto, bueno, excepto supuestos excepcionales, como puede ser el caso de riesgo para la salud pública, en conformidad con la Ley General de Sanidad y la de Autonomía del Paciente. Yo personalmente no soy partidario de imponer la obligación de vacunar como primera alternativa. La palabra obligación creo que tiene de por sí ya un sentido peyorativo que es mejor evitar. De momento creo que es más importante y prioritario luchar o seguir la línea de alcanzar un calendario de vacunación homogéneo en todo el territorio nacional que contribuyese a aumentar los niveles de vacunación y disminuyese la inequidad existente en el sistema sanitario. En ese sentido, creo que el debate no debe girar solamente en torno a si obligación de vacunar sí o obligación de vacunar no. Creo que existe la posibilidad de alcanzar una postura intermedia, una serie de alternativas a esa falta de obligación de vacunar.
Es decir, no hace falta irse a extremos como Estados Unidos, donde se plantea limitar el acceso a los centros de enseñanza a los menores, o en el caso de Australia, donde a través de medidas económicas se penaliza a las familias que no han vacunado a los menores. Creo que estas medidas, lejos de favorecer al menor, lo que hacen es perjudicarle y atentar contra algunos derechos fundamentales como es el derecho a educación. Pero tampoco podemos obviar la problemática existente, y he oído estos días por parte de algunos expertos, opiniones totalmente respetables, pero que yo no comparto, que bueno, que en España tenemos niveles muy altos de vacunación y que es un sistema que funciona bien y es mejor no tocarlo. Yo personalmente creo que funciona bien, puede funcionar aún mejor y debemos seguir trabajando en esa línea por alcanzar niveles máximos de vacunación, y este caso nos ha dejado patente el caso de difteria en Olot, que bueno, queda un camino muy largo por recorrer. En ese sentido, creo que sería apropiado llevar a cabo una serie de reformas legislativas, aparte de bueno, el proyecto de ley aprobado por el Gobierno, que supone una modificación del sistema de protección de la infancia y que va a ser de gran ayuda, en mi opinión. Pues sí que crear un marco legal con una serie de medidas alternativas para afrontar esta falta de vacunación. Y finalmente, bueno, sé que estoy un poco fuera de tiempo, pero me gustaría a lo mejor dejar una reflexión sobre la mesa, y es que por parte de la Administración se dice que no son partidarios de obligar a vacunar, que creen que es responsabilidad de los padres, la salud de los menores, y son ellos los que deben incidir en esta materia. Ellos no quieren obligar. Y sin embargo, bueno, con la vacuna de la varicela, de la meningitis B, actualmente lo que se está haciendo es precisamente obligar a no vacunar. Esas vacunas están restringidas al uso hospitalario, es decir, prácticamente inaccesibles para la ciudadanía, y ya no es que estemos obligando a vacunar, es que estamos obligando a no vacunar. Por lo tanto, es un poco, o pone manifiesto una contradicción en el criterio de la Administración. Muy bien, muchas gracias, Enzo. Antoni, desde tu perspectiva y desde lo cerca que te ha cogido, ¿no? Que os ha cogido a vosotros el tema de la difteria, no sé qué tienes que decir. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a este debate. Yo voy a hablar de vacunas, soy una persona pro vacuna absolutamente, y por tanto me es fácil a mí hablar de esos temas. Lo que sí es verdad es que puede haber luego matices respecto a si todas las vacunas son o no efectivas, y eso es verdad, que no son todas igualmente efectivas, y entonces podría haber discusión en ese sentido. Lo que no hay duda en ningún momento es que en salud pública no hay medida más coste efectiva que la vacunación de años y años, ¿no? Junto con la potabilización del agua, como todos sabemos. Esto es fundamental en ese sentido. Pero el tema de yo estoy aquí básicamente, supongo, porque ha habido la mala suerte, que podía haber pasado en otros sitios, de Europa mismo, o de cualquier punto del mundo, básicamente, en algunos con más cuidados de otros, de tener un caso de difteria que hacía más de 30 años que no habíamos tenido en el Estado español, ¿no? Este es el tema fundamental. Y eso se ha producido porque ese niño, del cual esperamos que se pueda recuperar y se recupere completamente, no estaba vacunado. Niño vacunado, niño protegido. Niño no vacunado, niño no protegido. Eso yo lo digo continuamente en todos los sitios, aunque este debate respecto a la aplicación o no de las vacunas es un tema que lleva más de 100 años sin resolverse en todo el mundo. Y cada uno lo va haciendo menos. Pero desde la famosa sentencia de Jacobson, Massachusetts, hace más de 100 años, en que prevalecía el bien común respecto al bien individual, los americanos, que tienen muchas exenciones en diferentes estados por cuestiones personales o filosóficas, se lo están replanteando y están yendo, los juristas me dirán en su momento si va por aquí, pero es lo que estamos viendo en los comentarios generales estos días también, de que el bien común prevalece sobre el individual, y se están refiriendo a esta ley para replantearse el retirar esas excepciones en determinadas situaciones. Nosotros no somos partidarios de la obligatoriedad, pero recordad que en España, en su momento, ya en el año 21 se puso la antiviruela, era obligatoria, y había sanciones económicas e incluso penales en situaciones de epidemias para hacerlo afrontar, y luego se retiró formalmente y se abolió esta obligación en el año 79, claramente. La difteria, como tal, aún sigue siendo obligatoria, desde el año 40 y pico, si no recuerdo mal, porque no se ha retirado expresamente. Lo que pasa es que al dejar de ser monovalente, la difteria, pues entonces al incorporarse de otros componentes, de alguna manera se puso obligatoria. Y hay algunos países que lo es en Centro Europa, ¿no? Como puede ser, si no recuerdo mal, Francia, Italia, Grecia, por ejemplo, que están a tétanos, difteria, más o menos. Hay mucho debate en ese sentido, pero realmente yo creo que hemos vivido en brotes recientes aquí en España, el brote de Granada, de Sevilla, de Sarampión, etc. Y por mucho que obligues, y si tú quieres obligar a una situación realmente que tiene situaciones epidémicas como autoridad,
con la complacencia del juez correspondiente a poderlo realizar, tú no puedes poner un policía al lado, y si esa persona no quiere que le inocules un medicamento como es una vacuna, pues no se lo va a poner, y aún en aquella época y había autorización judicial, no se realizó. Por tanto, y yo pienso que lo que hay que buscar es que, el problema es que hablamos de estos temas cuando sucede, ¿no? Ya que nos acordamos a Santa Bárbara cuando truena, pero en realidad lo que está sucediendo ahora, gracias a Dios y gracias a que hay una cobertura vacunal muy importante, no va más allá. Lo que hay que vigilar es que no se conduzcan aquí los grupos que puedan tener resonancia en ese sentido, que es donde está el problema real de esos grupos antivacunas, no los padres, sino que yo creo que están absolutamente mal influenciados, llegan a ser unos grupos muy importantes, como por ejemplo son en Alemania, que hay un grupo importante en ese sentido antivacunas y que nos crean problemas, o una zona central de Holanda, por ejemplo, que tienen problemas reales, incluso en situaciones muy complicadas. Por lo tanto, yo creo que somos mucho más partidarios desde el punto de vista de la persuasión, de la experiencia de muchos años, como así en su momento el Consejo de Bioética en Cataluña nos lo planteó, que decía que es racional que las vacunas del calendario fueran obligatorias, pero que no es razonable aplicar esa obligación, aunque hay que ver que esta diferencia entre la libertad individual y el bien común, que no haya un gap o una diferencia que al final sea al revés del planteamiento que damos. Pero en todo caso, pienso que lo que hay que hacer es buscar la complicidad de todo el mundo. Hasta ahora nos iba bastante bien en ese sentido. Yo pienso que lo que hay que insistir, porque mientras haya un niño no vacunado el riesgo existe, intentar llegar al máximo al 100%, y esto solo pasa por pedagogía, información, etcétera, etcétera. Muy bien, gracias Antoni. Ricardo. Muy bien, Enzo en su exposición ha recorrido prácticamente todo el espectro jurídico y efectivamente las indicaciones vacunales pues son recomendaciones sanitarias y lógicamente de libre aceptación. El problema se suscita cuando nos encontramos con un menor, como es el caso de Olot, como ya lo fue en Andalucía el caso de los 30 y tantos niños de sarampión, y se ha hecho referencia a una normativa aprobada por el Gobierno, anteproyecto, como es la ley de protección de la infancia. En estas leyes, porque son dos, una orgánica y esta ley de protección de la infancia, se consagra un principio fundamental que es la prevalencia del interés del menor. Y en toda esta normativa se establece siguiendo las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas del año 2013. Por cierto, esta normativa hará que España sea el primer país de Europa que consagra este derecho, que es un derecho sustantivo del menor, un principio interpretativo y una norma de procedimiento. Entonces, en estas normas se establece que en aquellas situaciones de riesgo para la vida del menor o de riesgo para su salud o su integridad física, se puede establecer lo que se denomina la declaración de desamparo y puede dar lugar a la pérdida de la tutela del menor. Hemos tenido un ejemplo en Inglaterra hace muy poco de la pérdida de la tutela del menor por parte de unos padres que eran fumadores empedernidos. Es evidente que en estos momentos proliferan todos estos movimientos antivacuna, llegando a situaciones como los famosos clubs de contagio, donde los padres invitan a una fiesta de la varicela de su hijo para que así se contagien los menores. Quiere esto decirse que ya va a establecerse o se va a prever en esta normativa del menor una cierta obligatoriedad, que la Ley de Salud Pública del año 2011 perdió esa oportunidad de establecer o implementar una obligatoriedad con la salvaguarda del principio de proporcionalidad, porque no es lo mismo que una persona adulta tome la decisión de conformidad con la Ley 41/2002, de conformidad con ese principio autonomista de no vacunarse de tétanos, o que esa persona dé el consentimiento por representación de un menor estableciendo que no se vacune, poniendo en riesgo ese menor. Por lo tanto,
soy partidario de la obligatoriedad con la salvaguarda del principio de proporcionalidad. Y desde luego, en lo que es el menor, esta normativa, que en definitiva sigue la doctrina jurisprudencial, no solo española, sino también europea, en la que las decisiones de los padres puede prevalecer el interés del menor frente a la patria potestad del padre, es una jurisprudencia que el Tribunal Supremo ha venido desarrollando en base al acta inglesa y es ya una jurisprudencia internacional. Esta prevalencia del interés del menor entiendo que puede generar indirectamente también la obligatoriedad de vacunación siempre y cuando pueda haber riesgo para la salud o integridad física del menor. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Amos, tu turno. Muy buenos días y antes que nada agradecerles el que me hayan invitado a estar en esta mesa, además con estos contertulios a los cuales aprecio mucho desde el punto de vista personal y profesional. Yo creo que es evidente que las vacunas han sido una de las grandes herramientas de las que ha dispuesto la estructura sociosanitaria para posibilitar la modificación del patrón epidemiológico de presentación de las enfermedades en los países desarrollados. Y para afirmar esto no hay que ser un sesudo científico, sino hay simplemente hay que ser un analista de la realidad y ver de qué enfermábamos o moríamos hace 60, 70 años y ver de qué enfermamos o morimos en estos momentos. Dicho esto, dejando claro las bondades evidentes que han supuesto las vacunas en la mejora a nivel de salud de la colectividad, también creo que es conveniente decir que hay vacunas y vacunas. Hay vacunas que tienen un determinado perfil individual de administración, hay otras vacunas que tienen un perfil más poblacional a la hora de implementarse, que en cualquier caso la visualización de la conveniencia o no de implementar una vacuna en las políticas vacunales tiene que partir de un análisis riguroso y contundente, ¿no? En relación a la obligatoriedad, hombre, desde luego a mí desde un punto de vista intelectual la palabra obligatoriedad en un contexto de libertades como el que vivimos me rechina un poco, me resulta desagradable. Si a eso le añado que estamos en un ámbito en el que las coberturas vacunales que se consiguen son del orden del 95% o más en primo vacunado, es decir, que el porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que no llevan a sus hijos a vacunar es realmente escaso, pues el obligar puede parecer algo desmesurado. Desde esa perspectiva, además, me sitúo en lo siguiente. El sector ese de ciudadanía que no acude a vacunarse no está dirigido exclusivamente al ámbito de los padres y madres que por diversas circunstancias o diversas decisiones de tipo personal deciden tomar esta iniciativa. También hay un sector no tan importante, pero que existe, de ciudadanos y ciudadanas que desgraciadamente forman parte de lo que es la exclusión social, frente a los cuales, lógicamente, para conseguir captarlos al sistema hay que establecer políticas de dinamización social que permitan que estos ciudadanos accedan al circuito sanitario. En cuanto a los padres y madres que deciden libremente no vacunar a sus hijos, yo estoy convencido, y lo digo honestamente, estoy convencido que son padres que quieren lo mejor para sus hijos, que están convencidos que no vacunándolo es el mejor favor que le pueden hacer a su salud. Es un planteamiento totalmente equivocado. Evidentemente es un planteamiento que no se atiene a ninguna razón científica. Nuestro deber, nuestra profesional debe ser convencer de lo que la ciencia ha constatado, ha demostrado, ha evidenciado con pedagogía, con educación sanitaria. Ese creo que es el papel fundamental, porque entre otras cosas los países que han implementado, por ejemplo en Estados Unidos a raíz del brote de sarampión que tuvo su origen en Disneylandia, que han tratado de hacer medidas más groseras en relación a la obligatoriedad de la vacunación, no han conseguido los resultados que pretendían. También hay que ser conscientes de que cuando se obliga, evidentemente, si alguien incumple esa obligación, va a ser sancionado. ¿De qué manera se va a sancionar a ese porcentaje escaso de población que no hemos sido capaces de convencerlo de que acuda a vacunarse? ¿Cómo se les va a sancionar? ¿Cómo se va a sancionar a ese padre y madre? Cuidado, también es cierto que en situaciones graves de riesgo para la salud pública hay un Real Decreto de medidas urgentes en materia de salud pública que claro que se tiene que aplicar. Otro elemento que me preocupa de la posibilidad de la obligatorización es que las vacunas son productos biológicos que escasamente tienen efectos secundarios, leves y escasos, repito.
Pero si obligamos a tomar esta medida de intervención y aparecen algunos ciudadanos vacunados estos efectos leves, ¿no estaremos creando mártires de la antivacunación? A pesar de que sean efectos leves y secundarios, ¿no estaremos creando barreras para futuras vacunaciones en estas personas y distorsiones sobre la medida que estamos deseando implementar? Y bien, una vez dicho esto, también tengo que decir otra cosa. A mí, francamente, me produce una cierta desazón que los críos que fueron detectados como portadores asintomáticos de difteria, que no enfermaron porque estaban vacunados, resulta que se les ha tenido que recluir, se les ha tenido que poner medicación para que no infecten a los que no estaban vacunados. Eso nos debe ser también una contradicción que a mí, desde un punto de vista intelectual, también me crea problemas. Sí, porque quieres decir, Amos, que ellos que sí que estaban vacunados ahora tienen que pasar por un trago amargo y eso que ellos están perfectamente... Por estar vacunados y para no infectar a los que no están vacunados. Es que es curioso porque vacunarse es un ejercicio de solidaridad importantísimo. Vacunas tú y los vacunas a la gente de alrededor. Pero es que estos niños, que estos días que han acabado los colegios, tienen que estar recluidos en su casa, que ya llevan 15 días, que no se está negativizando porque la farmacocinética en cada paciente no actúa de la misma manera. ¿Y hasta cuánto tienen que estar? Ayer nos reunimos el comité de crisis y decidimos que está formado por diferentes pediatras, primaria hospitalares, farmacólogos, microbiólogos, etcétera, etcétera, gente de epidemiología, y decidimos reforzar el tratamiento antibiótico hasta volver a negativizarse, porque las guías internacionales, que tampoco hay gran literatura en este sentido, mucha experiencia, dicen que tiene que haber 2 frotis negativos con diferencias de 72 horas, lo alargamos durante una semana más, reforzando el tratamiento con benzatina con eritromicina oral. Pero resulta que esta gente, estos niños, tienen que quedarse en casa junto con un portador adulto, mientras las personas no vacunadas pueden participar libremente en actividades extraernas, extraescolares, jugar al fútbol, bañarse en la piscina, etcétera, etcétera. Entonces esta gente está protegiendo a aquellos que, comprimando su libertad individual, extraordinariamente mal informados, y lo digo de primera línea porque nosotros hemos hablado, yo personalmente, con los padres del niño que está ingresado en la situación, y ellos se sienten profundamente engañados por la información que tenían. Ellos te lo dicen. A mí me vale mucho lo que le digan personas que tienen a un niño allí en la UCI pediátrica que está luchando para un desenlace que esperemos que no se produzca, está luchando de una manera firme, fuerte, etcétera, viviendo 24 horas allí a su lado, etcétera, y cómo se dan cuenta que no hay peor desazón que tener el niño en esas situaciones, pero porque fueron absolutamente engañados con la información que tenían. Esta gente del mundo de las antivacunas han actuado en concreto en la zona de Olot haciendo reuniones específicas sectarias con el grupo antivacunas, no dejando entrar a la gente que no fuera del grupo concreto. O sea, no hay libertad de información. Se lanza una serie de opiniones, se lanza una serie de comentarios sin contraste alguno, y luego cuando se hacen reuniones de forma presenciales, claramente no dejan entrar a personas que puedan informar, claramente. Y eso hay que decirlo y denunciarlo de esta manera. Por eso también el Colegio de Médicos de Barcelona se ha pronunciado que realmente aquellos profesionales que van contra la evidencia científica clara y contrastada respecto a los planteamientos que se puedan realizar, que se les exija permanente o que se actúe respecto a este tipo de personas por la información y el daño que están realizando en este momento y dentro de muchas situaciones que nos pueden conllevar, como desgraciadamente ha pasado en esta situación. Claro, sí, porque hablábamos de la obligatoriedad de la vacunación en los niños, habéis hablado vosotros de los antivacunas, no sé qué medidas de acción se pueden llevar a cabo, bueno, no sé si decir contra, pero sí, contra solo para acabar, el debate tiene que ser científico, no ideológico. Porque si estamos en lo ideológico, aquí todo el mundo puede decir, si tienes el científico contrastado, se acaba el debate. Claro. Y ellos sí lo llevan a la ideología. Por descontado. Claro, es que se trata, yo creo que el problema fundamental es entender que se trata de ciencia, no de creencia. La creencia está muy bien para determinados aspectos de la vida, en colectividad y para decisiones individuales, pero no para problemas que afectan a la salud de la colectividad. A mí me preocupa mucho es que a veces se cuestiona el mundo de las vacunas desde espacios de opinión. Oiga, la opinión es absolutamente necesaria para todo, pero cuando la opinión afecta a la salud y a la enfermedad, se transforma en especulación, que es el peor favor que le podemos hacer a la salud de nuestra ciudadanía. Lo que sí que a lo mejor es posible que con este caso en concreto sí se haya
¿no? Podido dar un espaldarazo a todos los padres que dudaban entre vacunar o no a los críos. Me imagino que no sé si No, pensáis que ahora sí están convencidos de que hay que vacunar. No, de todas maneras, el debate de los no vacunas sigue estando de actualidad, y usted no tiene más que entrar en internet y ver esto que a mí me dejó estupefacto de los clubes de contagio que son habituales ya en toda Europa. Es decir, yo reconozco que en estos momentos hablar de obligatoriedad políticamente puede parecer incorrecto, pero desde un punto de vista de legalidad, la salud pública debe suponer la excepción al principio de autonomía del paciente o al principio de libertad. Es decir, están muy bien los debates intelectuales y demás, pero como diría un magistrado, a mí solo me vincula el imperio de la ley. Y desde el punto de vista de la legislación que tenemos es de absoluta voluntariedad. Pero lo que no se ha tratado es que, por supuesto, que nadie pone en duda, esto lo decía cuando ha sido retirada la tutela a estos padres ingleses, venía una nota diciendo nadie pone en duda que estos padres no quieran a sus hijos, pero ese niño no se podía entrar en la habitación por el humo que existía de dos fumadores, y eso está en perjuicio del menor. O sea, ¿crees que eso debería o podría pasar en España en algunos supuestos? No, yo entiendo que con la normativa que se ha aprobado y con la prevalencia del interés superior del menor, se puede hacer. Porque lo que yo planteo es una obligatoriedad con un principio de proporcionalidad. Fíjense que yo no he entrado en la obligatoriedad de vacunarse los profesionales sanitarios que se mueven en ámbitos de inmunodeprimidos. Estoy estableciendo un criterio de proporcionalidad en el caso del menor, donde una persona con su mejor intención, que nadie lo pone en duda, pone en riesgo la salud y la integridad física del menor, en base a lo que la ley le otorga, la ley 41/2002 de autonomía del paciente, le otorga la capacidad de la representación del menor. La ley de salud pública sigue estos criterios autonomistas. Insisto, lamentablemente pudo haberse introducido este aspecto de obligatoriedad, pero cuando yo hablo de obligatoriedad estoy hablando de situaciones específicas como la del menor. Con que exista un menor, un solo menor, en riesgo, como acaba de pasar en Olot, entiendo que debería plantearse muy seriamente esta obligatoriedad, que por otro lado entiendo ya se contiene en la normativa anteproyecto aprobado por el Gobierno en cuanto a ese interés, prevalencia y protección del menor. Elena, yo no sé, como asociación de pacientes que sois, fundación, no sé qué te parecen las palabras de Ricardo de Lorenzo. Sí, es lo que decíamos antes, que esto emanan muchas pasiones, ¿no? Sobre todo estos grupos. Lo que pasa es que la información que tenemos que en España no son un porcentaje, bueno, ahora con el caso de Olot ha salido a la prensa, pero hasta ahora, cuando viajo por Europa, me preguntan en España y realmente nosotros no tenemos una noticia que dar sobre estos grupos antivacunas. Sin embargo, en otros países sí. Has nombrado Holanda. Mi hermano está casado con una holandesa, son papás de una niña desde hace 3 años y no tienen ninguna vacuna. Y la tengo yo en mi casa, esa niña. Y es mi hermano, y es hija de homeópata, mi cuñada, y no le ha puesto ninguna vacuna. Claro, te pilla de cerca, y él hablaba de casos en Inglaterra en el que se había retirado la tutela del menor. Sí, pero aquí en España, en Andalucía, tuvo que intervenir el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, el número 5, declarando la obligatoriedad inmediata, y no era uno, era un colectivo en un solo colegio de casi 40 niños sin vacunar, y tuvo que intervenir, que intervino inmediatamente
en esta ocasión la justicia fue inmediata y se ordenó el tema de la vacunación. En España sí existe un problema. Lo que pasa es que estamos teniendo mucha suerte para que no salten situaciones de este tipo, que por otro lado, como bien ha dicho Enzo, estarían previstas en situaciones de epidemia o situaciones como ocurrió en Andalucía. Pero indiscutiblemente sí existe. Y yo insisto para plantear un tema de obligatoriedad, que a mí no me gusta, pero insisto, estoy diciendo obligatoriedad desde un principio de proporcionalidad. Y esta posición además la respalda la doctrina jurídica con carácter general, precisamente para evitar situaciones de riesgo, por mínimas que sean. Vamos, estabas pidiendo la palabra y ahora voy Sí. contigo, Enzo, para preguntarte también otra cosita. Sí, es evidente que en mi opinión tengo meridianamente claro que ante situaciones graves de riesgo para la salud pública poblacional hay que tomar medidas y se tienen que tomar, y si esas medidas pasan por obligar a determinadas actuaciones sanitarias hay que hacerlo. Yo el problema en relación a la viabilidad o no de la obligatoriedad de lo que es la política vacunal común que se está siguiendo de manera habitual y rutinaria en todas las comunidades autónomas del Estado, yo más que situarme en el ámbito de lo legal, que lo he entendido perfectamente, me sitúo en el ámbito de las coberturas, del éxito de los programas de intervención. Y es cierto que en Granada se estableció esa medida obligatoria que no fue cumplida por los 40 niños. No fue cumplida, no tuvo una cobertura del 100%. O sea, ahí hay un problema en cuanto a la decisión de tomar medidas obligatorias. Es un problema que en mi opinión, pasa fundamentalmente por hacer pedagogía. Tratar de captarnos con un debate riguroso, científico, no de creencia, a las poblaciones que hoy sigue teniendo dudas sobre la conveniencia de vacunarse, porque el discurso que están recibiendo es absolutamente falso, de falsedad. Lo único que hay que administrar es lo que la ciencia ha consolidado, porque lo que me preocupa, entre otras cosas, de la obligatoriedad, independientemente de que no me guste de un punto de vista conceptual, que la puedo asumir en determinadas situaciones, son los resultados que esa medida tendría en la política vacunal. Y los resultados, por ejemplo, en Granada, no fueron demasiado efectivos, y eso son lo que me hacen cuestionar la conveniencia de este tipo de medidas. Máxime cuando estamos en un contexto, en un país como el nuestro, donde aparentemente sería desmesurada, porque tenemos unas coberturas vacunales tremendamente poderosas, envidiables y envidiadas por otros países en nuestro mismo contexto socioeconómico. Hablabas, Amos, de que en Granada no intervino el juez, pero que muchos de los niños no fueron al final vacunados. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué vale? Los 35 que relacionó nominativamente fueron vacunados. Es decir, y si no, pues los padres hubieran podido exactamente sancionados por desacato a tal. Otra cosa es que haya unos movimientos allí amplios que, bueno, pues puedan haber pasado inadvertidos, pero por supuesto que intervino, y además no presentaban los padres los calendarios vacunales y tuvieron que presentarlos los que nominativamente salieron, por supuesto que así lo hicieron. Le iba a preguntar a Enzo también como jurista que en este caso concreto en el que bueno, pues hay una obligatoriedad de la vacunación que ha dictaminado un juez, si unos padres no cumplen con ese dictamen del juez, o sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la justicia o qué tipo de sanción? No sé. Hombre, eso es como cualquier obligación impuesta en una sentencia, si no la cumples, desacato judicial, y al final pues se tomaría medidas en el asunto, el organismo pertinente, desde retirar la patria potestad y vacunar a los menores, son medidas que pueden tomarse. Es decir, las sentencias hay que cumplirlas, eso está claro. Siempre va a haber alguien que no las cumpla, pues oye, para eso está la ley, para llevar a cabo las medidas pertinentes. Pero yo lo que quería matizar un poco es que estamos debatiendo todo el rato la obligación de vacunar, y yo creo que no es necesario llegar a esa obligación. Es decir, tenemos a nuestro alcance, como ha comentado Ricardo con el anteproyecto, pues una oportunidad, ¿no? Una herramienta esencial, porque bueno, se incluye en la situación de desamparo el riesgo para la salud del menor, de tal forma que en esos supuestos se puede suspender o retirar la patria potestad como medida de última instancia, ¿no? a los padres que se niegan a vacunar al menor.
Y en ese sentido lo que tenemos que intentar es llevar a cabo una serie de acciones preventivas. Es decir, creo que ahí juegan un papel muy importante los centros educativos, ya sean guarderías, colegios, hacer un control, pero un control de verdad, no solo cuando el niño accede por primera vez a la guardería o al colegio de pedir la cartilla de vacunación, sino cada cierto tiempo y que sea obligatorio que se exija esa cartilla de vacunación y se revise. Y estos profesionales, tanto sanitarios como educativos, tengan herramientas para poder comunicarse con el organismo pertinente al que se le ha otorgado la protección de los menores para denunciar esas situaciones. Oye, en este colegio hay 30 niños que no están vacunados. Poder comunicarlo al organismo pertinente y, oye, que se estudie el caso concreto, porque pueden ser por diversas causas. Puede haber gente que esté mal informada o como bien han dicho, oye, quieren lo mejor para sus hijos, pero educativamente pues no están haciendo lo correcto o han sido mal influenciados. Pues quizá en esos niños o en esos progenitores lo que hay que incidir es en la educación. En otros nos encontraremos con casos en que, pese a estar bien informados, han tomado esa decisión. Pues oye, se está poniendo en riesgo la salud del menor, pues habrá que declarar una situación de desamparo y, oye, retirar o suspender la patria potestad. No, cuidado porque yo voy a decir un ejemplo concreto. En este país es obligatorio dar una escolarización a los niños, a todos, pero no es obligatorio vacunar. Imagínate que con la cartilla vacunal y vayan al colegio y no tienen la cartilla vacunal o están mal vacunados o no consta. Y hay uno en la clase. ¿Qué hacemos con este niño? Y los padres no quieren que el niño se quiera vacunar. El ejemplo real es, ¿qué hacemos? Lo portamos, le damos un tratamiento especial. Si le damos un tratamiento especial, estamos poniendo una marca, estamos estigmatizando, los estamos estableciendo un grupo, estamos creando mártires, de alguna manera. Le estamos dando más ruido del que realmente representan. Pero esto hay. Esto hay. Esta gente tiene que saber que este niño que no está vacunado, si contacta con una persona portadora que no sabe que está portadora, porque no tiene clínica, es un portador asintomático, puede desarrollar la enfermedad con unas consecuencias, en algún caso con la difteria, absolutamente letales, que pueden ser. Pero yo digo, ¿la solución práctica cuál es? Porque luego entraríamos, si tienen que conocer los profesores realmente el estado médico del niño en cuanto a las condiciones vacunales, si está puesto al día, ¿no? Esta realidad existe. Lo que es verdad también, lo que decía Ricardo en su momento, desde el punto de vista judicial, es muy importante, pero es muy importante en situaciones de epidemias reales que actúen inmediatamente. Claro. Porque a mí no me vale en una situación concreta, meningococo B. Hemos tenido algún caso también en la situación que, gracias a Dios, en los últimos años, no sabemos bien por qué, pero ha ido bajando la tasa de incidencia. Pero realmente, en una situación en que hay 2, 3 casos, hay un brote de meningococos B, hay que actuar rápidamente en la situación de eso para afrontar esos temas, que en los últimos días en otros sitios se ha actuado en ese sentido. Pero es que hay que actuar rápidamente. Con temas judiciales hay que ir muy rápido porque el tiempo corre, ¿eh? Claro. Y el microorganismo va circulando. Por lo tanto, eso es verdad, pero entonces necesitamos actuaciones muy rápidas en ese sentido y realmente que te permitan cubrir estas externalidades de niños o personas que en su momento no están vacunadas y que pueden estar sometidas a un riesgo. Pero este problema, yo insisto, lo tenemos, ¿eh? Y hay gente no vacunada y que hay que escolarizar, pero no la puedes poner, entiendo yo, apartada en un grupo de... ¿Qué hacemos? ¿Una especie de colegio de no vacunados? Es que, claro, llevados esto, no es que frivolice, pero realmente hay que vigilar mucho en este tipo de situaciones. Pero ese problema es, y no está solventado, no está solventado, y pasan luego estas cosas.